tal, mis amados hermanos? Dios me les bendiga este lunes 17 de mayo del 2021. Hermanos, acuérdense que es lunes de reflexión bíblica y estamos contestando la pregunta: ¿quién soy en Cristo, hermanos? Y bueno, vamos a orar, hermanos, para seguir respondiendo esta pregunta importante en nuestra vida cristiana. Oremos. Padre, gracias te damos, mi Dios, porque tenemos en este maravilloso día la oportunidad que como iglesia tenemos, Padre, de reflexionar en tu palabra. Mi Dios, yo sé que tú has hablado a lo largo de este día, has bendecido nuestra vida y nos has dado lo necesario para vivir y para seguir adelante, mi Dios. Pero gracias por tu palabra, mi Dios, porque ella nos ayuda a seguir creciendo en la fe y nos ayuda a vivir una vida íntegra para agradar tu nombre, para glorificar tu nombre, para agradar tu corazón, Dios. Te ruego que en esta noche, Padre, nos permitas edificarnos con tu palabra y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, pero sobre todo que a ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, ¿quién soy en Cristo, hermanos? La respuesta del día de hoy es la siguiente: estoy unido con el Señor y soy uno con Él en el Espíritu. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Déjame decirte, hermano, que cuando llegó el movimiento de la nueva era, a mediados del siglo pasado, y que actualmente barre al mundo con un sinfín de movimientos que se desprendieron de este movimiento, bueno, se enfoca básicamente en una agotada filosofía antigua. Se centra en la unidad cósmica, lo que significa que todos los seres humanos somos uno con el mundo. Esto, por supuesto, distorsiona la doctrina cristiana de la justificación, que consiste en la expiación de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Los seguidores de la nueva era toman el concepto volviéndolo un estado único o uno con el mundo. Idea sumamente atractiva porque promete integridad y plenitud espiritual sin tener que encarar el problema del pecado. La doctrina proclama que si todos somos uno, entonces todos somos Dios. Entonces sus seguidores piensan que todo lo que se necesita es saber que uno es Dios. No se necesita un Salvador que muera por el pecado de uno, solamente se necesita ser iluminados. La doctrina de la nueva era ha completado el círculo creyéndose la mentira antigua del jardín del Edén, que dice: seréis como Dios, allá en Génesis 3, versículo 5. Y esta es la mentira final. La verdad es que nosotros no somos Dios, pero por su gracia somos un hijo de Dios. Y bueno, puede que nos estemos cuestionando la verdad de lo que dice la palabra de Dios, porque no nos sentimos uno con Él, con el Señor, por lo que podríamos preguntarnos: ¿es solamente una unidad espiritual que no incluye mi cuerpo? Esta es una pregunta muy importante. Fíjate que la Biblia efectivamente enseña que es mucho más que eso. Allá en Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. También en primera carta a los Corintios 6:15 leemos lo siguiente: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y prosigue Pablo advirtiéndonos que no debemos unirnos con prostitutas, lo que abarca cualquier uso de nuestro cuerpo que nos haga perder el sentido de unidad con Dios. Déjame decirte que muchos cristianos se han dejado atrapar por una falsa doctrina diabólica que enseña que no importa lo que hagas con tu cuerpo en la carne, que lo único que importa es la realidad espiritual de estar unido con Dios. Por eso, muchos cristianos viven muy esclavizados, con pecados de índole sexual. Hagámonos una pregunta: ¿qué debo hacer con mi cuerpo?
La Biblia es muy clara sobre lo que se supone que hagamos con nuestros cuerpos físicos. En Romanos 6, del 11 al 13, leemos lo siguiente: Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No tenemos que esforzarnos para morir al pecado. Basta con que simplemente, hermanos, aceptemos que esto es así. En Cristo Jesús estamos vivos para Dios, de modo que ya estamos muertos al pecado. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de salvaguardar del pecado a nuestros cuerpos mortales, evitando que sean instrumentos de injusticia. No hacerlo así es violar la unidad que tenemos con el Señor y nuestra unión espiritual con Él. Si usamos nuestro cuerpo como instrumento de maldad, permitimos que reine el pecado, que gobierne efectivamente en nuestros cuerpos mortales, y terminamos por obedecer sus malos deseos, aunque no tengamos que hacerlo. Pero, ¿qué es lo que está aquí adentro, en la mente? Uno de los más grandes problemas de la iglesia, déjame decirte, hermano, es el pecado sexual. En virtud a lo que dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 13, que dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El versículo 18 expresa lo siguiente: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En otras palabras, pecar contra el propio cuerpo, hermano, abarca pecar contra aquel con quien estamos unidos. Las Escrituras parecen clasificar a los pecados sexuales en una categoría aparte, porque es imposible cometer pecado sexual sin usar el cuerpo como instrumento de injusticia. En el momento en que lo hacemos, permitimos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Satanás, déjame decirte, ha distorsionado el sexo que Dios creó para ser bello, íntegro y dirigido para la relación matrimonial. El sexo es sinónimo de amor en nuestra cultura actual y se ha vuelto un Dios para ser adorado. Y déjame decirte algo muy lamentable: muchos cristianos creen esa diabólica mentira. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque si Satanás se nos acercara con cuernos de color rojo, con cola, con patas de chivo y pata de gallina, lo reconoceríamos inmediatamente. Pero él no opera de esa manera. De hecho, él no se pasa la vida espantando a los cristianos. Satanás al comienzo es muy sutil. Se te acerca en el aspecto en que tienes la mayor necesidad o vulnerabilidad en tu cuerpo, como lo hizo con Jesús cuando lo tentó, según Mateo capítulo 4 versículos del 2 al 3, que dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás ataca a la mente, ataca en ese punto de vulnerabilidad. Pero déjame decirte que ahí en la mente, ahí empieza la batalla, porque ahí es donde se gana o se pierde, justamente ahí, en la muerte. Por eso es crucial llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ponte a orar, somete esos pensamientos y ponlos en las manos del Señor. Es lo que dice Pablo cuando leemos segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Renunciemos, hermanos, a los malos usos de nuestro cuerpo. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude revelándonos esos pecados ocultos que nos llevan a hacerlos efectivos en nuestros cuerpos mortales. David en el Salmo 19:12 dice:
¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hermanos, oremos encomendando nuestro cuerpo a Dios como sacrificio vivo. Si usamos mal o si has usado mal tu cuerpo, entonces confiésalo a Dios en oración, mi hermano, porque una de las razones por las cuales no nos sentimos unidos con el Señor es en muchos casos por haber usado nuestro cuerpo como instrumento de impiedad. No es pues de asombrarse, hermano, que Pablo diga en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero terminar con una pregunta, querido hermano. ¿Te gustaría tener esa sensación de unidad con Dios y ser uno con Él en el Espíritu? De ser así, sometamos nuestro cuerpo, hermanos, en sacrificio vivo. Oremos. Padre, gracias, mi Dios, por la identidad que tenemos en Cristo, porque somos uno en Él, somos uno en el Espíritu, Padre, y también en el cuerpo. Nuestro cuerpo, el cuerpo que poseemos no es nuestro, es tuyo. Fue comprado con la sangre de Cristo. Padre bendito, que nuestra vida sea íntegra, que en la soledad, Padre, que cuando estemos acompañados, pero sobre todo cuando estamos en comunión contigo, seamos los mismos, porque tú moras en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, en virtud a tu santidad, a ser nosotros también santos, porque estamos unidos contigo en Cristo. Padre bendito, gracias, y que tu iglesia sea una iglesia santa y consciente de la gran responsabilidad que tenemos todos, Padre, de cuidarnos para no pecar con nuestro cuerpo. Padre bendito, perdónanos, Dios, y ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, síguenos restaurando, sigue transformando en nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo, Padre, para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, Dios me les bendiga. Y bueno, pues el día de mañana, si Dios nos lo permita, tenemos nuestro estudio de la carta de Santiago, hermanos, capítulo 4. Está padrísimo, hermanos, los versículos que vamos a estar estudiando el día de mañana. Vamos a estar estudiando los versículos del 7 al 10. Y bueno, pues yo le invito, hermano, que se conecte, porque va a ser un pasaje maravilloso. Capítulo 4, versículos del 7 al 10 del libro de Santiago, a las 8 de la noche, hermanos. Previamente se les pasa el material. Y también, hermanos, el día miércoles sigue abierta, hermanos, sigue abierto a que usted participe en el estudio de lo que creemos, hermanos. Vamos a estar estudiando sobre el tema de la Cena del Señor, hermanos. Se disipan muchísimas dudas, participamos prácticamente todos, y bueno, usted puede escuchar comentarios, y si tiene alguna duda puede levantar su manita, ¿verdad? Ahí en el Zoom. Eso es mañana, miércoles a las 7 de la noche en vivo vía Zoom, hermanos. Y el día jueves predicamos el sermón evangelístico para que usted comparta el evangelio con sus seres amados, con alguna persona que usted desee que conozca la palabra de nuestro Dios. Y el viernes, pues bueno, lo espero a las 6 de la tarde vía Facebook, al punto de las 6, hermanos, en vivo, y retransmisión a las 8 de la noche por YouTube, hermanos. Y bueno, pues no se deje de conectar, hermanos, a sus grupos de oración, a sus departamentos. No deje de diezmar, no deje de ofrendar. Y bueno, hermanos, descanse, siga meditando en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Dios me le bendiga. Hasta la próxima, bye.